este video veremos el tema de placa bacteriana y cálculo dental. Pero para entender mejor estos temas haremos una breve introducción sobre qué es la película adquirida. Bueno, la película adquirida es una capa orgánica acelular que carece de bacterias y que se adhieren con firmeza a la superficie del diente, o sea, al esmalte dentario. Bueno, la composición de la película adquirida varía en cada individuo, pero generalmente está constituida por proteínas salivales, por enzimas, por inmunoglobulinas y lípidos. La formación se realiza mediante la absorción selectiva de dichos compuestos sobre la superficie de hidroxiapatita del esmalte. La película adquirida tiene un aspecto claro y translúcido que puede ser pigmentado muchas veces por el consumo de tabaco. También la película adquirida puede ser retirada con un cepillado, pero minutos después vuelve a iniciar su formación y a los 90 minutos aproximadamente completa toda su formación. Bueno, Meckel clasificó su estructura en 3 capas. La primera, que es la película subsuperficial, la segunda, que es la película superficial, y la tercera, que es la película suprasuperficial. Iniciaremos explicando la primera capa, que sería la subsuperficial. Bueno, esta capa está constituida por fibrillas que se introducen y se adhieren a las irregularidades que puede presentar el esmalte del diente. La segunda capa, que sería la superficial, esta es una capa de material amorfo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta capa está constituida por una estructura desordenada. Y por último tenemos lo que sería la suprasuperficial, que es la capa más superficial y que está en contacto con la saliva. Bueno, en esta capa podemos encontrar algunos microorganismos adheridos como bacterias, también hongos y otra variedad de microorganismos que se encuentran en la cavidad bucal. Bueno, la película adquirida es muy importante ya que actúa como un medio inicial para la formación de la placa bacteriana. Un elemento muy importante del que debemos resaltar para la formación de la placa es la adherencia de las bacterias. Sin las bacterias no sería posible la formación de la placa bacteriana. Y entonces la placa bacteriana no podría iniciar su formación y posteriormente su calcificación. Bueno, también cabe resaltar que la película adquirida carece de bacterias y se puede eliminar con un simple cepillado dental. Bueno, con un buen cepillado dental. A diferencia de la placa bacteriana que no se puede eliminar con un cepillado. Para esto se necesita acudir a su odontólogo para que pueda proceder con el tratamiento correcto. Ahora vamos a hablar de la placa bacteriana dental. En definición, es un depósito blando de color blanco amarillento que está pegada a las superficies del diente y de las restauraciones. Está compuesta por bacterias aeróbicas y anaeróbicas, que estas tienen una matriz acelular de origen microbiano y saliva. La placa bacteriana dental es el principal factor etiológico de la caries y de la gingivitis. La composición de la placa bacteriana está compuesta principalmente por el Streptococcus sanguis, el Streptococcus oralis, Streptococcus mitis y especies Actinomyces, que en conjunto contribuyen a un 95% de la microflora inicial. El metabolismo de la placa bacteriana metaboliza los hidratos de carbono. Cuando la placa bacteriana produce más ácido, hay un descenso de pH de la placa, lo que contribuye a un crecimiento de las bacterias acidúricas y incrementa una desmineralización y produce la caries dental. La localización de la placa bacteriana se localiza encima de la película adquirida, que están en las superficies dentarias y en mucosas, especialmente en el surco gingival.
Estas existen dos: la placa bacteriana supragingival y la placa bacteriana subgingival. La placa bacteriana supragingival está localizada en las superficies de la corona del diente. La placa subgingival está localizada en el surco gingival y sobre las superficies de la raíz del diente. Las formas clínicas de la placa bacteriana se dividen en placa bacteriana cariogénica y placa bacteriana parodontógena. La placa bacteriana cariogénica, lo que hace que la placa bacteriana produzca caries, es el descenso del pH. Se le llama pH crítico y es aproximadamente de 5.5, puesto que esto varía en la función de la concentración de iones de calcio y de fósforo. Voy a hablar sobre lo que es la placa bacteriana parodontógena. La placa bacteriana va a causar diferentes enfermedades periodontales, como ser la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis va a ser la inflamación de las encías que van a rodear al diente. La periodontitis va a ser la inflamación que se va a extender hacia el periodonto. Entonces, para poder detectar la placa bacteriana, consiste en colorantes que van a tener las superficies de los dientes. Entre estos tenemos los reveladores de placa bacteriana, que son las pastillas o comprimidos, también pueden ser los enjuagues bucales, los dentífricos y los geles. Esto va a ayudar al paciente a que pueda identificar las zonas que se han teñido y pueda mejorar su técnica de cepillado. También ayuda a los programas de prevención de placa bacteriana. Por otro lado, tenemos los métodos de fluorescencia, que va a consistir en un compuesto líquido e incoloro que se va a aplicar al paciente, el cual solamente va a ser observable gracias a la luz halógena u ultravioleta. Esto es favorable al paciente porque no va a teñir su mucosa labial. Para la medición de la placa bacteriana tenemos diferentes índices que le van a dar un valor numérico a la placa bacteriana. Tenemos los índices de O'Leary y el índice de Loe. El índice de O'Leary va a consistir en sumar el total de piezas dentarias en boca, sumar también el total de piezas exploradas y sumar el total de las piezas que se han teñido. Se va a sumar primero el total de las piezas exploradas y el total de las piezas en boca. Esto se va a multiplicar entre 100, se va a multiplicar por 100 y se va a sacar un porcentaje. Ese va a ser el valor numérico que se le va a dar en este índice. El otro índice, que es el índice de Loe, el cual va a detectar la presencia de placa bacteriana, pero sin tinciones y con puntuación. Voy a explicarles el cálculo dentario. ¿En qué consiste? El cálculo, llamado también tártaro, es el depósito de sales de calcio y fósforo que se adhiere a la superficie dental. Esto debido a la falta de higiene adecuada en los dientes y encías, que forman una masa mineralizada adherente, densa y dura de forma aplanada, que está llena de bacterias que irritan y causan sangrado. Si no se elimina este cálculo, la encía comienza a inflamarse, a lo que llamamos gingivitis, y entonces existe el sangrado de las mismas y mal aliento. Por lo general, esta inflamación comienza a mover los dientes y puede darse la pérdida de la pieza dental. El cálculo se clasifica de dos maneras: supragingival o infragingival. El cálculo supragingival se forma por encima del margen gingival, cerca de la salida de las glándulas salivales principales de color amarillento y duro. Es más abundante en las superficies linguales de los dientes antero-inferior y sobre la superficie vestibular de los molares superiores, cerca de la salida del conducto de esteno. El cálculo subgingival, esto se forma por debajo del margen gingival, es denso, duro y también tiene forma aplanada. Es de color marrón
o verde oscuro. Está entre pardo y negro, muy fuertemente adherido a la superficie de los dientes. Bien, la prevención de la formación del cálculo. La formación de cálculo se previene de 3 maneras. 1. Consiste en la remoción o detartraje de cálculo. Consiste en la eliminación manual e instrumental del cálculo supra y subgingival y el raspado y alisado de las piezas dentarias afectadas. 2. Inhibición de la calcificación. Aquí el etidronato de sodio es un agente que disminuye significativamente la formación de cálculos, inhibiendo la precipitación de sales minerales en la matriz orgánica y las bacterias de la placa bacteriana. 3. Lisis de cálculo a medida que se forma. Esto se da por acción de las lisinas. Bien, la remoción del cálculo por procedimientos manuales. Cuando el cálculo ya está instalado en la boca del paciente, se debe proceder a la remoción del mismo por procedimientos manuales con instrumental de periodoncia como curetas y uñetas. También se puede prevenir usando aparatos de ultrasonido. Consiste en un generador de energía ultrasónica de alta frecuencia que facilita la remoción del tártaro. Su uso de estos aparatos de ultrasonido está indicado en tratamientos de espacios interdentales, también en margen gingival y subgingival, como pigmentaciones por tabaco, café y otros. El uso de estos aparatos de ultrasonido puede tener ventajas y desventajas. Sus ventajas es que elimina fácilmente el sarro y cálculos llegando a lugares poco accesibles y estrechos. Y sus desventajas sería que tiene un alto costo y en el mercado es de difícil acceso. También se puede prevenir la formación de cálculo con el uso de instrumentos para pulido, que consiste en alisar las superficies dentarias para así evitar el pronto asentamiento de placa bacteriana. Para esto se utilizan uñetas especiales de alisado, como copas de goma y cepillos de pulido. La saliva es un líquido corporal que constituye una de las secreciones más importantes del cuerpo humano. Tiene funciones como protección, mantiene húmeda la cavidad oral y recubre las superficies orales con una película. Limpieza mecánica, eliminando alimentos y bacterias. La velocidad de la limpieza ayuda a reducir la frecuencia de caries y gingivitis. También impide la proliferación de placa bacteriana. Acción bacteriana. Principalmente durante el día hay más salivas y eso permite que los componentes que hay en la saliva destruyan bacterias y impidan la invasión bacteriana. Generalmente durante las noches no hay mucha saliva y eso permite que las bacterias se reproduzcan considerablemente y produzcan mal aliento por la mañana. Para prevenir la placa bacteriana, debes cepillarte los dientes después de cada comida. El cepillado retira la placa adherida a tus dientes y evita su calcificación. También puedes usar hilo dental, enjuague bucal y procura visitar a tu dentista por lo menos una vez al mes.